Sí, se ve, se ve. Ya se ve la pantalla. Sí, Bueno, perfecto. Bien, bueno, no, primero, como ya les mencioné, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, hacer parte de sus estudios y poder también confraternizar un poco como amigos en el ideal espírita. Y como siempre lo digo cada que voy a hablar en cualquier lugar, realmente el más contento y el más favorecido siempre voy a ser yo, porque hablar de la doctrina espírita, hablar de esta maravillosa doctrina debe ser motivo de alegría para todos. Siguiendo esa línea, hemos sido invitados hoy para hablar un poco sobre la enfermedad desde la perspectiva, desde la visión espírita, cómo el espiritismo aborda la problemática existencial de la enfermedad que tanto nos agobia a nivel personal en algunos casos, a nivel familiar en otros y a nivel social incluso, como ocurrió hace aproximadamente 5 años con la pandemia, que generó realmente una conmoción a nivel mundial. Para nosotros poder adentrarnos en el estudio de la enfermedad, es importante que primero nos remitamos a autoridades al respecto. Y aquí vamos a encontrar dos definiciones que siempre me han parecido muy interesantes de dos grandes científicos en el área de la salud. El primero es Rudolf Virchow, que afirma que la enfermedad no es una entidad independiente, sino simplemente la vida bajo condiciones alteradas. Para Virchow, la enfermedad no es algo aislado, no es algo que llegó a mi vida como un agente aislado, que no depende realmente de lo que soy yo, de lo que tengo, sino que es la propia vida. La enfermedad es la misma vida manifestándose, pero bajo una serie de circunstancias o de condiciones alteradas. Es una definición bastante interesante que vamos a tratar de complementar con lo que la doctrina espírita nos ofrece. Claude Bernard nos afirma que la enfermedad es la expresión de un disturbio en el medio interno. Es decir, algo no está funcionando bien a nivel interno que hace que surja la enfermedad. Desde cualquier perspectiva, ya sea espiritualista o incluso materialista, en la que nosotros abarquemos la enfermedad, vamos a encontrar una definición que es tipo, hay algo que no está bien. La enfermedad surge por algo que debe equilibrarse, debe restaurarse. Quizás esta imagen que voy a mostrar aquí es una imagen que de pronto nos va a permitir a nosotros poder tener una visión más clara sobre cómo la ciencia actual abarca o estudia las enfermedades. Es un cuadro muy interesante donde se ven, digamos, se analiza el ser bajo factores externos y factores internos. Entonces vamos a ver aquí algo interesante, cómo el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmune entre sí están enlazados. Antes se pensaba, quizás de una manera ingenua, pero hacía parte, digamos, del mismo proceso evolutivo del hombre a nivel de conocimiento, que cada sistema actuaba de manera aislada. Y empezamos a ver que el cuerpo humano es un todo que actúa de forma conectada, el sistema endocrino, el sistema inmune, el sistema nervioso central, y vamos a encontrar los demás sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, vamos a encontrar que todos tienen una conexión y esa relación que hay entre ellos va a verse afectado por situaciones internas y por situaciones externas que pueden ser sensaciones, emociones que pueden llevar a infecciones producto de que el sistema inmune se debilita. Entonces nosotros vemos hoy en día una definición muy interesante que encontramos sobre esta rama de la ciencia, que muy probablemente ustedes la han escuchado, la psiconeuroinmunoendocrinología, que no es más que un campo interdisciplinario que estudia la interacción entre los procesos psíquicos, es decir, que están asociados al pensamiento, a la mente, al espíritu,
y el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, y naturalmente ahí abarca a los demás sistemas, como ya lo mencioné, el sistema circulatorio, digestivo y todos. Entonces, es un campo interdisciplinario en el que se analizan tanto factores psíquicos como factores fisiológicos. Y de esa forma integrada se empieza a analizar la problemática salud-enfermedad. De hecho, hoy en día está muy de moda, yo sé que en España también está muy de moda el concepto de los médicos funcionales. Médicos que van más allá de tratar la enfermedad, sino que se enfocan en prevenir la enfermedad. Entonces, la medicina funcional básicamente concentra sus estudios en la alimentación, porque se dice que el metabolismo realmente es la base de la salud. Entonces, vamos a ver aquí dentro de digamos, esa gráfica que coloco, que hay una especie de homeostasis. Así más o menos se mantiene el equilibrio orgánico y mental. Y esto es una visión más holística de la relación que hay entre la salud y la enfermedad. Juana de Ángelis, este espíritu superior, que hace parte del Consolador Prometido y que es el guía espiritual de Divaldo Pereira Franco, nos entrega una reflexión muy interesante en la obra Autodescubrimiento. Ella dice: cuando la ruptura del equilibrio existente entre la conciencia y el cuerpo se da, o sea, cuando ocurre, irrumpen las enfermedades, las cuales expresan la reacción que ahora se establece. Esta definición que Juana de Ángelis nos da va muy de la mano con las dos definiciones que dimos ahora y que van de la mano con lo que plantea la ciencia moderna. Va muy de la mano también con el campo interdisciplinario desarrollado por la psico-neuro-inmunoendocrinología, y es que cuando la enfermedad aparece porque se dio una ruptura, un desequilibrio, hubo un desbalance entre la conciencia y el cuerpo. El cuerpo reacciona ante un desequilibrio que hay en el alma. La enfermedad es eso. En términos castizos es la irrupción de un desequilibrio que surge primariamente en el alma. Pero naturalmente, dentro del estudio de las enfermedades, vamos a encontrar que las causas son diversas. Aunque hay un desequilibrio entre conciencia y cuerpo, las razones son muy variadas. El pensamiento, por ejemplo, juega un papel importante, porque ya nosotros como espíritas sabemos que a través de la ley de causa y efecto, muchas enfermedades surgen como consecuencia de un abuso o de un error del pasado. Sin embargo, el tema es mucho más complejo, va mucho más allá incluso de hablar de la reencarnación, porque el pensamiento juega un papel importante. Juana de Ángelis, a través de toda su propuesta psicológica, nos habla de que el pensamiento es como una especie de fuerza viva. Nosotros constantemente estamos pensando, hay miles y miles de pensamientos a diario, y todos esos pensamientos construyen, crean, reconstruyen, reconstituyen, desequilibran, equilibran, dependiendo de la dirección que nosotros le demos. Pero podemos decir de una forma figurada que el pensamiento es una fuerza viva, porque está generando una cantidad de situaciones a nivel interno. Por lo que ella dice que un pensamiento saludable, edificante, fluye por la corriente sanguínea como un tonus revigorizante de las células. Y lo mismo ocurre con un pensamiento enfermizo, negativo, pesimista, va a recorrer todo el torrente sanguíneo, y dependiendo de la calidad de ese pensamiento, va a haber un impacto en nuestro organismo físico. Y nosotros tenemos que analizarlo. Esto no es solamente doctrina espírita, que es algo que es muy importante recalcar. La doctrina espírita no es, de hecho, no, el objetivo principal de la doctrina espírita no es enfocarse en aspectos que son más de índole científico. Lo que hace el espiritismo es afianzarse de los desarrollos científicos para ver la lógica que hay dentro de la propuesta filosófica que la doctrina espírita ofrece. Nosotros vemos hoy en día que el tema, por ejemplo, emocional, ya tiene mucho que ver con las enfermedades. Tanto que hace unos 30 años atrás era una locura pensar que cuando uno fuera al médico, el médico le dijera: usted está manejando estrés, ¿cómo se siente usted emocionalmente? Lo que demuestra que las investigaciones que se han hecho dan un dictamen que es unánime. La forma en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros nos sentimos,
emocional, psíquicamente, tienen una influencia directa en el organismo físico. Quiere decir que no es solamente un tema de yo hice algo en el pasado, un tema reencarnatorio, sino también en la forma en cómo nosotros estamos administrando nuestros pensamientos y cómo nosotros estamos administrando nuestras emociones. El espíritu Becerra de Meneses, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, en un libro que salió recientemente el año pasado que se llama Jesús y nosotros, tiene una frase que me parece muy indicada para el estudio que estamos haciendo allá es de noche, ¿cierto? En la noche, en el caso de ustedes, y en la tarde acá en mi caso. Y el espíritu Becerra de Meneses dice que la sombra es una invitación a la luz. Y nosotros podríamos parafrasear al doctor Becerra de Meneses y decir que la enfermedad es una invitación a la salud. Así como la oscuridad o la sombra es una invitación a la luz, la enfermedad es una invitación a la salud. Es una invitación a decir qué es lo que no está bien en mí, que debo mejorar para poder compenetrarme con lo que es la salud. Es una invitación inicial. Pero la primera pregunta que nosotros debemos hacernos cuando hablamos de la enfermedad, de ese desequilibrio que hay entre la conciencia y el cuerpo, como dice Juana Ángeles, es ¿cuál es la antítesis de la enfermedad? La antítesis de la enfermedad naturalmente es la salud, pero ¿qué es la salud bajo la visión espírita? Quizás una de las definiciones iniciales, todavía no completamente estructurada, que podemos encontrar es la que nos entrega el mismo espíritu Juana de Ángeles en la obra Momentos de Salud, un libro que yo recomiendo a todas las personas que estudien, porque además de tener un componente psicológico y espiritual bastante interesante, tiene una serie de meditaciones que nos van a ayudar a nosotros a poder conectarnos un poco más con nuestra salud, con nosotros mismos. Y Juana de Ángeles dice en la introducción de esta obra que la salud en un cuadro general de bienestar es la armonía entre tres factores: equilibrio orgánico, equilibrio emocional y equilibrio psíquico. La visión, repito, lo voy a recalcar durante el estudio, la visión moderna de la salud no es si el órgano tal está funcionando, si el corazón está funcionando, si el hígado está funcionando, no, ya es una visión casi que decimonónica, una visión bastante anticuada, porque ya se entiende y se comprende que la forma en cómo nosotros nos sentimos, como emocionalmente nos encontramos, o la forma en cómo nosotros pensamos, puede tener una incidencia directa en nuestra salud. Por lo tanto, ya no se habla de salud solamente desde el punto de vista orgánico, sino que se habla también de un componente emocional y psíquico, y entiéndase la parte psíquica como un aspecto espiritual. Pues si nosotros queremos abordar la enfermedad de una forma integral, de una forma holística, tenemos que abarcarla desde estos tres componentes, desde el componente orgánico, desde el componente emocional y desde el componente psíquico, entendiendo que la cadena va desde el espíritu hacia el cuerpo físico. Espíritu, periespíritu, cuerpo físico. ¿Qué es lo que ocurre realmente con una enfermedad? ¿Por qué surge la enfermedad? Ya vimos que sí, hay un desequilibrio entre la conciencia y el cuerpo, hay un desequilibrio en la homeostasis, hay algo que no está funcionando entre el sistema nervioso central, entre el sistema endocrino, el sistema inmune, algo no está funcionando bien. Pero ¿cuál es la razón espiritual por la cual surge la enfermedad? Y hay una expresión que está en la obra Momentos de Alegría, donde Juan afirma que el secreto de la felicidad se encuentra en la acción consciente que hay con respecto a la aplicación de las leyes divinas. Si nosotros nos apartamos de la aplicación de las leyes divinas, viene el sufrimiento. Y dentro de ese sufrimiento vamos a encontrar la enfermedad. La enfermedad surge como un desequilibrio producto de que nosotros nos hemos apartado de las leyes divinas. Recordemos lo que dice el libro de los espíritus, cómo Kardec divide las leyes morales. Recuerdan que las divide en 10. Arranca con la ley de adoración, luego va con reproducción, trabajo, conservación, destrucción, luego habla de la libertad, igualdad, progreso, sociedad, y al final, la que las resuma todas, que es la de justicia, amor y caridad. Si, por ejemplo, nosotros no cumplimos la ley de reproducción, no somos personas equilibradas en el área sexual, dada la promiscuidad que puede haber en nosotros,
la enfermedad puede surgir producto de esa inmadurez en el área sexual. No estamos cumpliendo la ley de reproducción. Si yo, por ejemplo, le hago daño a otra persona a nivel orgánico, a nivel psíquico, a nivel emocional, eso va a tener una repercusión en mi perispíritu. Ahí estaría violando la ley de conservación porque estoy tratando de generar situaciones complejas en los demás, que es la ley de destrucción, pero es la ley de destrucción en su visión negativa. Quiere decir entonces eso, que en cualquier caso en que nosotros analicemos la enfermedad, vamos a encontrar que esta parece producto de que no estamos cumpliendo las leyes divinas. Y no está de más recordar aquellas palabras del Maestro Jesús, perdón, del apóstol Pablo de Tarso en la segunda epístola de Corintios, cuando dice, naturalmente basándose en las enseñanzas del Maestro Jesús, que el que siembra escasamente, escasamente cosecha. El que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Eso es a cada cual según sus obras, que fue lo que dijo el Maestro Jesús. Entonces la enfermedad llega como resultado de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Y aquí es donde la doctrina espírita empieza a jugar un papel revolucionario, trascendental, porque nos hace responsables de nuestros propios actos y de lo que estamos viviendo. Y esto es algo fascinante de la doctrina espírita. La culpa no es del médico, la culpa no es de mi esposo, la culpa no es de mi hijo, la culpa no es del vecino, la culpa no es del compañero de trabajo, la culpa no es del diablo, la culpa no es de los obsesores, la culpa no es de nadie, la responsabilidad, que es un concepto más sano, es absolutamente mía, porque yo recibo lo que yo sembré. Por eso la visión del castigo y de los premios no es una visión que vaya de la mano con la doctrina espírita. Y a veces tenemos esa idea, está ahí como una especie de recoveco, producto de nuestro pasado religioso, de nuestro pasado también, de pronto en otras religiones, que a veces pensamos, es que si yo hago esto bien, Dios me premia. Si yo hago esto mal, Dios me castiga. Hay en nuestro inconsciente colectivo todavía esa idea de que las leyes funcionan a través de premios y castigos. No, las leyes no funcionan a través de premios y castigos. La ley funciona a través de una ley que se conoce como ley retributiva. ¿Qué significa una ley retributiva? Cada quien recoge lo que ha sembrado. Entonces, la enfermedad surge producto de algo que se sembró de manera negativa o que se sembró escasamente, como dice Pablo en la segunda epístola de los Corintios. Y aquí vale la pena recordar una de las preguntas clásicas para nosotros los espíritas, la pregunta 919, en la que Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal. Porque si yo entiendo que la enfermedad surge de ese desequilibrio entre la conciencia y cuerpo, producto de que me he alejado de las leyes divinas, es decir, me he alejado del bien, entonces Kardec, que era un hombre fascinante, extraordinario, pregunta, dame la clave, dame la llave, dame la fórmula para yo poder en esta misma existencia poder liberarme del mal, ponerme en sintonía, en línea con las leyes divinas y ser una persona saludable desde una visión holística, no desde el punto de vista orgánico, sino saludable física, emocional y espiritualmente. Y la respuesta se la da el espíritu de San Agustín, una respuesta interesante, dice, un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo, y este sabio fue Sócrates, y que sabemos que Sócrates afianzó esta frase, pero no era de él. Él la ve en el frontispicio del oráculo de Delfos y queda maravillado cuando ve en el frontispicio del oráculo de Delfos la expresión no se te ipsum, que significa conócete a ti mismo. Entonces, si nosotros hemos padecido una enfermedad, estamos padeciendo una enfermedad, o estamos viviendo una situación compleja con un ser querido, lo primero que nosotros tenemos que analizar es qué es lo que me quiere decir esta enfermedad que no está bien en mí. Y voy a empezar a analizarme. Aquí es donde viene la primera fase para nosotros poder abarcar el estudio de la enfermedad, luchar contra ella. ¿Qué no está bien en mí para yo poder mejorarlo y superarlo? Y antes de adentrarnos en la propuesta espírita, a mí siempre me gusta traer a colación esta frase de Reinhold Niebuhr, que se utiliza mucho
en una institución, yo no sé si en España estará, que acá llamamos Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. No sé si en España también hay esto. Y es una frase muy interesante, porque este señor dice, Señor, dame la serenidad para poder aceptar lo que no puedo cambiar. Dame valor para cambiar lo que sí puedo cambiar. Y dame sabiduría para poder entender la diferencia. Y vamos a analizar esto desde la perspectiva de la enfermedad. Tengo una enfermedad compleja, una enfermedad difícil, un cáncer, por ejemplo. Yo quisiera no tener ese cáncer. A cualquier persona que tenga cáncer y se le pregunte, ¿tú quisieras tener cáncer? Nadie va a decir que quiere estar enfermo. Es lo lógico, hace parte del instinto de conservación. Entonces, yo tengo esa enfermedad que es muy fuerte, es congénita, de pronto es muy agresiva, y voy a quimioterapias y veo que la cosa no evoluciona como yo quisiera. Y me doy cuenta que no depende ya exclusivamente de mí. Cuando yo ante la enfermedad me doy cuenta que la condición actual no me permite cambiar esa situación, lo primero que debo hacer es aceptarla y decirle, Señor, dame la serenidad para no desequilibrarme y perturbarme más por esto que no puedo cambiar. Me gustaría cambiarlo, pero no puedo. Y en ese espacio en el que yo vivo la enfermedad, le voy a pedir a Dios que me dé la posibilidad, el valor, el coraje para yo sí cambiar lo que sí puedo. Cambiar mi forma de ser a veces agreste, ácida, maleducada, violenta, iracunda. Eso sí lo puedo cambiar, porque está en mis manos, depende de mí. Y se necesita mucha sabiduría para poder diferenciar las cosas, porque, oh sorpresa, que es algo muy interesante en nosotros los seres humanos. Nosotros queremos cambiar lo que no podemos y lo que sí podemos cambiar, no lo cambiamos. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en el hogar. Quieres cambiar al esposo, quieres cambiar a la esposa, quieres cambiar a fulano de tal, quieres cambiar al amigo, pero tú no vas a cambiar a nadie. Y lo que sí puedes cambiar en ti, no lo cambias. Es muy interesante esta frase y va a servir de preámbulo para que nosotros analicemos bien eh, cuál es la visión más completa de la salud. Juan Angelis dice, la salud integral, es decir, la holística, la que analiza el componente fisiológico, el componente emocional y el componente psíquico-espiritual. Naturalmente, cuando hablamos de esa salud integral, vamos a hablar de la paz, de la alegría interior. Es el resultado primero de una lucidez mental, es lo que nosotros llamamos discernimiento, que nos permite a nosotros poder actuar de la mejor forma posible, o si se prefiere, ser asertivos en nuestras decisiones. Pero fíjense que hasta aquí voy a hacer como un stop para hacer un barrido general de lo que hemos hecho. La enfermedad es producto de un desequilibrio que hay en los procesos homeostáticos a nivel interno. Hay un colapso, un desequilibrio, una ruptura entre nuestra conciencia y el cuerpo físico. Las razones por las cuales eso ocurre son diversas. Algunas son reencarnatorias, otras son productos de que no sabemos administrar nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Cuál es el primer paso para yo adentrarme a eso? Conocerme a mí mismo, conocer las leyes divinas, para conociéndome a mí mismo y conociendo las leyes divinas, yo me pueda ir conectando por el camino del bien. Ese conocimiento, esa forma de yo percibir la vida, me va a permitir tener lucidez mental, discernimiento y tomar la decisión correcta. Es lo que se llama asertividad. Ser más asertivos en nuestras decisiones. Esa va a ser la consecuencia, la salud va a ser la consecuencia de esa lucidez mental que nos lleva a actos correctos o, si se prefiere, a cumplir las leyes divinas. Cuando nosotros analizamos el tema de las enfermedades a nivel global, digamos fuera del medio espíritu, surge una expresión que es muy típica. Ah, pero es que Dios nos castiga, a veces pareciera que fuera un Dios cruel, un Dios sádico, porque hay niños enfermos padeciendo situaciones complejas, pareciera que no hubiera misericordia, conmiseración, es como si quisiera vernos sufrir por el error que cometimos.
Y aquí vale la pena recordar aquellas palabras que se encuentran en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice, por mi vida, dice Dios el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta, deje su mala vida y viva. Esta es una frase poderosísima que Allan Kardec utiliza en el libro El cielo y el infierno. Porque Dios no es un ser sádico que está viéndonos sufrir y nos deja que suframos por una especie de morbo. No, porque entendemos a través de la visión del espíritu inmortal que nosotros somos artífices de lo que vivimos. No es Dios el que nos está generando esas situaciones. Somos nosotros a través de nuestros actos fallidos los que llegamos a esa situación. Y lo que hace Dios en su infinita misericordia es permitir que nosotros vivamos esas situaciones para que nosotros nos liberemos y podamos alcanzar la felicidad. Fíjense que son en la misma situación bajo dos visiones completamente diferentes. Entonces, habiendo hablado un poco sobre esto, ¿cuáles son las propuestas que nos ofrece la doctrina espírita para nosotros poder liberarnos de la enfermedad, para nosotros poder alcanzar una salud plena, holística, integral? Y vamos aquí naturalmente a valernos del espíritu que quizás ha trabajado más en ese sentido desde el mundo espiritual por todos los temas de la salud, de la psicología, que es Juana Angelis. Y ella nos ofrece algo que llama terapia avanzada para la salud en la obra autodescubrimiento. Y nos entrega varios ítems a analizar. El primero, introspección. Tenemos que hacer ese viaje interior y analizar cómo estoy yo, cómo pienso, qué siento, qué hay de bien en mí, qué hay de mal en mí, qué debo mejorar, qué debo corregir, qué debo potencializar. Segundo, reflexión. No podemos permitirnos que las situaciones materiales nos arrastren. Eso es lo que a veces nos ocurre. A todos nos pasa en mayor o menor medida. Yo estoy seguro que a mí no es el único que me ha pasado, que una vez está tan estresado en el trabajo que uno se desconecta por momentos y uno siente que la vida lo está arrastrando y uno tiene que hacer una pausa. Cuando eso esté ocurriendo, hacer una pausa y reflexionar. Porque si no hacemos esa pausa, nos vamos a enfermar. Cultivar ideas superiores. Ya vimos que el pensamiento tiene una incidencia directa en la forma en cómo pensamos, así responde nuestro cuerpo físico. Entonces tenemos que cultivar ideas superiores, pensamientos superiores. Y por último, desarrollar la alegría. Yo siempre bromeo un poco con la frase de Kardec, que está en el Evangelio según el Espiritismo, que dice que el verdadero espíritu se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y yo digo, es que a Kardec le faltó colocar un pedacito, pero que me dio el secreto a mí. El verdadero espíritu se reconoce por la alegría que transmite. Y nosotros los espíritus tenemos que ser alegres, tenemos que sonreír, mostrarle una cara sonriente a la vida. Yo no puedo aquí sentarme con ustedes a hablar de espiritismo y decirles, hay cosas que son difíciles, todo es duro, todo es complejo. O cuando me preguntan cómo estás, ahí vamos, las cosas van difíciles, van duras, ustedes no me van a creer. Que si yo soy consciente que soy un espíritu inmortal, que reencarné para alcanzar mi felicidad, yo tengo que transmitirlo a través de una energía que lleve alegría, a pesar de que esté viviendo situaciones difíciles. Juana de Ángeles ofrece dos cosas entonces dentro de esta terapia avanzada para la salud. La primera es un análisis profundo de las reacciones emocionales delante de los desafíos. Esto es importantísimo, que yo me dé un espacio para reflexionar cómo reacciono ante ciertas circunstancias. Y de ahí voy a yo a comprender cómo está mi nivel de salud. Miren, yo les voy a contar una experiencia que yo tuve hace años. Yo soy ingeniero civil, yo me dedico a calcular estructuras. Y estaba un día en una reunión un poco pesada y ya tenía la paciencia al límite eh, y exploté, cogí muchísima rabia con un grupo de ingenieros que estaban haciendo unas cosas que no estaban bien y yo, con tal digamos, demostrar que no estaban haciendo eso bien,
me, me, me alteré. Y la rabia que cogí fue tal que yo me desconecté, yo no expresé con malas palabras, con una palabra soez, no. Pero internamente cogí una rabia. Yo sé que ustedes no cogen tanta rabia, pero yo cogí ese día una rabia terrible. Yo creo que si yo hago un top 3 de la rabia que he cogido en mis 35 años de encarnación, esa está ahí en el top 3. Yo cogí una rabia y al día siguiente, cuando me levanto, estaba supremamente mal, pero mal, mal, mal. Cuando les digo que estaba mal es que tuve que ir al hospital, me diagnosticaron COVID, pero ese COVID me dio durísimo y me puse súper mal. Y yo hasta ese momento dije, oye, ¿será que habrá sido esa rabia? Bueno, pasó como un año más y volví otra vez a coger una rabiecita. Y cogí la rabiecita y me puse peor que el primer caso que les estoy contando. Entonces yo dije, no, no, ya yo no vuelvo a coger más rabia porque ya tengo identificado que la rabia la somatizo de una forma demasiado fácil. Entonces, cuando yo estoy en una situación que es compleja, que estoy viendo que empiezo a orar, Dios mío, ayúdame, tal, me desconecto, ya lo hago hasta, al inicio era por miedo. Yo decía, porque si cojo rabia me voy a enfermar. Ya hoy lo hago por conciencia. Uno tiene que aprender a analizar cómo reacciona. A veces no analizamos eso. Todos los que nos encontramos en la tierra tenemos que analizar cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Segundo, trabajar por liberarse de los verdugos del yo superior del self. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el egoísmo, en el pensar solamente en mí, en pensar, por ejemplo, en los placeres inmediatos, en no ver trascendencia en las cosas que hacemos. Eso también tiene una incidencia directa en mi salud. Y eso hay que analizarlo. Y es importante que lo hagamos con madurez y sin comodismo. Yo siempre que tenga la oportunidad de hablar en cualquier espacio, siempre le digo, todos nosotros nos equivocamos. Compartir el espacio y entender que entre nosotros no hay ningún santo. Si entre nosotros hubiera un santo, estuviéramos reencarnados en Júpiter, no en la Tierra. Entonces somos seres que tenemos imperfecciones, tenemos cosas buenas también, y tenemos que vernos así, aceptarnos como somos y ver cómo nosotros podemos mejorar. Entonces siempre que hago este estudio, y de hecho no hice la aclaración, pero vale la pena aclararlo, todos estos temas que estamos viendo aquí son temas que les estoy invitando a que reflexionen, pero que yo también estoy haciendo, porque no hay una superioridad el hecho de que yo hable o mantenga una conversación o tenga un estudio más profundo sobre ciertos temas, no, porque son temas del alma y tenemos que vernos así. Por eso entre espíritas, entre compañeros, tenemos que apoyarnos más los unos a los otros porque todos nos equivocamos, cometemos errores y tenemos que apoyarnos en vez de hostigarnos entre nosotros mismos. Hay otra terapia que Juan Ángel llama una terapia libertadora. Es una terapia que me parece muy chévere. Ella dice, lo primero que tú vas a hacer para liberarte o empezar a trabajar por una enfermedad o para prevenir una enfermedad, porque también es una terapia profiláctica, es amar indiscriminadamente. Amar de todas las formas posibles. Amar al perro, amar al gato, amar la naturaleza, amar al prójimo, al hijo, al padre, amar al que no te cae bien, amar al que te hizo mal, amar indiscriminadamente. Amar, recordemos que no es estar ahí al lado de la persona abrazándola y besándola. Amar es desearle lo mejor, no tener pensamientos ni sentimientos negativos hacia persona y buscar siempre los mecanismos para mejorar los relacionamientos. Dos, perdonar sin condicionamientos. Quien no perdona, se enferma. Yo varias veces he contado una historia que, que conocí muy de cerca acá en Colombia. Ustedes saben que Colombia ha vivido durante más de 50 años bajo un conflicto armado. Es una situación súper compleja, súper difícil. Y yo conocí el caso de una mujer que era esposa de un campesino.
seguramente ustedes lo sabrán por las noticias que ven, pero las personas que más han sufrido con el conflicto armado de nuestro país han sido los campesinos. Personas nobles, trabajadoras, de buen corazón, son las que han sufrido muchísimo con la guerra interna que hay aquí en nuestro país. Y esta mujer narra que ella se encontraba en su pequeña finca, compartiendo con sus seres queridos, una casa muy humilde. Llegaron en ese momento unos grupos, acá tienen un nombre específico, se les llaman, en su momento eran las Hauser, eran como una especie de grupos paramilitares. Llegaron donde ella y le dijeron, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Llegaron unos señores armados en carros. ¿Qué opción podía tener la señora? Hacer lo que le decían, si no, la mataban a ella y mataban a su familia. Entonces ella cogió y hizo lo que le dijeron. A los pocos días se acercó otro grupo delincuencial que es de un extremo, entre comillas, ideológico, porque ahí no hay nada de ideología, que son las FARC. Ustedes la han escuchado, que fue con las que se desarrolló el proceso de paz. Y las FARC, digamos, hablando en términos un poco políticos, la FARC es como una especie de extrema izquierda y los paramilitares son como una especie de extrema derecha. Pues ambos eran grupos delincuenciales, pero en extremos opuestos. Y entre ellos había guerra también. Entonces llegaron varias personas armadas de las FARC y le dijeron, usted tiene esto, usted hizo esto a favor de los paramilitares, bueno, ahora va a pagar las consecuencias. Narra ella que sacaron a sus hijos, a su esposo, y delante de su esposo y de sus hijos la violaron entre varios hombres. Luego de que la violan, asesinan a su esposo delante de sus hijos, luego asesinan a los dos hijos delante de ella, y luego, entre comillas, la asesinan a ella. Resulta que queda viva. Y ella narra que en medio de la situación, con bastantes heridas que tenía en el cuerpo, logró escabullirse en el monte y llegar a un hospital, donde le logran salvar la vida. Pero imaginémonos por un momento ese escenario. Violación delante de tus hijos y de tu esposo. Asesinan a tus dos hijos, asesinan a tu esposo y te dejan absolutamente sin nada. Una situación realmente terrible, terrible. Y les cuento que ese es uno de los tantos acontecimientos o historias que nosotros podemos ver en nuestro país, Colombia. Y resulta que esta señora dice que ella con los años fue creando un odio tan terrible porque ella decía, lo que me habían hecho era una cosa terrible. Narra ella que una vez, en cierta circunstancia, vio a los hombres que le habían hecho todo esto en una terminal de transporte y ella dice que ella cogió una rabia tan profunda, pero no podía hacer nada porque eran hombres armados. Y después, poco tiempo después de haber tenido esta experiencia, ella empezó a sentir unos dolores, fue al médico y el médico le dice, tienes cáncer. Entonces, cuando uno va a este punto de la historia, uno dice, oye, le pasa todo esto y además esta señora tiene que padecer un cáncer. Acá en Colombia decimos, oye, le cayeron todas las plagas de Egipto a esta pobre señora. O sea, le cayó todo. Y esta señora dice que ella tenía una persona muy cercana, conocida, que le empezó a hablar y le dijo, tu problema es que tienes un rencor y un odio terrible en tu corazón. Si tú logras perdonar, te aseguro que te vas a liberar de esa enfermedad. Y ella dice que duró más de un año en ese proceso, trabajando internamente por perdonar a sus victimarios. Y dice que después de un año de ella empezar a hacer esa terapia, fue al médico, fue a los chequeos médicos y le dijeron que ella estaba completamente sana del cáncer. Es una historia realmente que se las he sintetizado por el tiempo, muy profunda que demuestra cómo a pesar de las situaciones más difíciles que nosotros vivamos, el perdón se nos presenta a nosotros como una necesidad, no por el victimario que tendrá que responder por lo que hizo, sino porque yo necesito liberarme de esa carga tan pesada que solamente me hace daño a mí. Tercero, caminar junto al que necesita compañía. Tenemos que caminar al lado de aquellos que necesitan ayuda. Cuarto,
ayudar en todo momento. Esto es poner en práctica la caridad. Y por último, orar siempre. ¿Por qué orar? Porque a través de la oración nosotros nos conectamos con la fuente suprema de la vida que es Dios. Es una terapia libertadora. Pero encontramos otras. Por ejemplo, la terapia de la esperanza. Es una terapia hermosísima. Porque esta terapia consiste que en medio de la situación difícil que se pueda estar viviendo con una enfermedad, nosotros miremos hacia el mañana sustentándonos en el mensaje consolador del Maestro Jesús y podamos decir, yo tengo la esperanza y la seguridad de que mañana voy a estar sano. Pero claro, ese mañana lo tengo que ver con los ojos de un espíritu inmortal. No tengo que verlo como que mañana en un año voy a estar saludable. No, tengo que verlo bajo la perspectiva del espíritu inmortal. Si estoy enfermo, si tengo un ser querido padeciendo una enfermedad difícil y compleja, yo tengo que afianzarme en esta terapia de la esperanza de que si no es en esta existencia, en el mundo espiritual, en otra, yo podré compartir con ese ser querido mi salud y su salud. Y eso fue lo que el Maestro Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, cuando dijo, bienaventurados aquellos que sufren, porque serán consolados. Pero no hay mayor terapia que tener esperanza en medio de las dificultades. Tenemos que afianzarnos en esta hermosa virtud que es la esperanza, sobre todo cuando estamos viviendo una situación difícil. Esta otra que es maravillosa, que Juana de Ángeles desarrolla en una obra que se llama Psicología de la Gratitud, que es la terapia de la gratitud. Y Juana de Ángeles en este libro fascinante, que es el último de la serie psicológica, hace un análisis profundo sobre lo que es la gratitud. Porque nosotros asociamos gratitud con agradecer lo que alguien me hizo. Y dice, no, la gratitud es algo más complejo. La gratitud es el arte que me permita a mí extraer lo positivo de una experiencia negativa. Entonces, en medio de una enfermedad, en medio de una crisis económica, en medio de una problemática, si yo me afianzo en la terapia de la gratitud, yo puedo extraer lo positivo de esa situación dolorosa. Y es una forma de agradecer. Es decir, Señor, te agradezco porque esto que me estás permitiendo vivir, aunque me duele, aunque me lastima, me está permitiendo a mí despertar mi conciencia, resarcir mis débitos y poder anteponerme ante un mañana mejor. Entonces, vimos terapias avanzadas, donde hablamos un poco de la reflexión, de la introspección, de la alegría. Eh, Hablamos también de una terapia libertadora en la que se habla de amar, de perdonar, de ayudar, de acompañar, de orar. Hablamos también de la terapia de la esperanza, que se sustenta en afianzarse en un mañana mejor. En la terapia de la gratitud, que es la que nos permite a nosotros extraer de situaciones difíciles lo positivo. Y vamos a encontrar por último la terapia que fue la terapia que el Maestro Jesús nos trajo, la terapia del amor. Una terapia extraordinaria, de la cual el espiritismo se basa para afianzar toda su propuesta filosófica. Dice Juana de Ángelis, el amor es un alimento para la vida, que actúa en los centros del ser y armoniza los equipos electrónicos del perispíritu responsables por la interacción espíritu-materia. Su vibración calma y da seguridad, al mismo tiempo que reabastece de fuerzas y vitalidad insustituibles. Amar de todas las formas posibles. El amor es el alimento para el alma. El amor calma, el amor da seguridad, el amor reabastece las fuerzas y la vitalidad. El amor es la razón de ser de la vida. Y hay que afianzarnos un poco más, meditar un poco más. Por eso, ya para ir concretando un poco las ideas, voy dejando reflexiones que van a ser muy importantes. Juana nos dice que nosotros tenemos que despertar para el amor verdadero. Aquel, dice ella, que ilumina la noche de los sentimientos y alarga el camino por donde siguen los afligidos. Baja del pedestal imaginario en que te encuentras
y pasas a caminar con aquellos que viven en soledad y te miran con avidez, deseando estar contigo por lo menos un momento. Invierte en ellos los que también anhelan el amor y no han tenido la oportunidad ni siquiera de una cuota de amistad. Los espíritas estamos invitados a ayudar, a consolar a aquellos que sufren mucho más que nosotros. El amor tiene todas las aristas que se puedan imaginar. El amor es algo extraordinario y tiene formas insospechadas en las que se puede manifestar. En nuestro centro espírita, en plena pandemia, recuerdo, llegó una mujer realmente golpeada porque su hija había desencarnado hacía ya unos meses. Esto fue más o menos como en el 2021 y su hija había desencarnado a principios del 20 cuando arrancó la pandemia. Pero su hija no había desencarnado de COVID. Su hija había desencarnado de una enfermedad que es muy típica acá en el trópico, que no sé si ustedes la conocen, acá se le llama dengue. El dengue es muy típico acá y la jovencita tenía 12 años. Dicen los vecinos, dice su madre y su padre que era una joven extraordinaria, amorosa, cariñosa, hacendosa. Y un día cualquiera le dijo a la mamá que se sentía mal, se acostó en la cama, como la fiebre estaba muy alta, su madre la llevó al hospital y la llevó al hospital y a las 4 horas la niña desencarnó. Y esto fue un golpe durísimo, pero durísimo para los seres queridos, en especial para su madre, que en un año después aún no había podido superar la desencarnación de su hijo. Ella fue a nuestra institución pidiendo ayuda, hablamos con ella y en medio de una orientación, el espíritu de su hija, que tenía muy buenas condiciones morales, solo le quedaban unas deudas cortas y por eso había desencarnado a esa corta edad, era un espíritu con muy buenas condiciones morales, le habló y le dijo algo que a mí siempre lo voy a decir, siempre lo recuerdo con mucha emoción, porque ella le dice a su mamá, le dice, madre, yo quiero que tú sepas que yo desencarné por la misericordia divina. Tenía unas deudas muy pequeñitas del pasado y Dios me permitió a través de su infinito amor saldarlas a través de esta experiencia que sé que te marca a ti hoy fuertemente. Pero yo quiero, madre, le dijo, que tú a partir de hoy tengas una visión diferente de la vida, una visión diferente del amor. Porque el amor me está permitiendo a mí hoy comunicarme a través de este medio hacia ti. Y yo sé que tú piensas que perdiste a una hija y vengo a decirte algo por la fuerza del amor, le dijo. Es cierto, perdiste a una hija en la tierra, pero ganaste a un ángel en el cielo. Se podrán imaginar el impacto que ese mensaje tuvo sobre esta mujer. Y nunca se me ha olvidado, y lo veo siempre así, cuando hay pérdida de seres queridos por una enfermedad, uno tiene que pensar en, perdí este ser querido en la tierra, pero puedo decir que gané un ángel en los cielos. Y es la forma en cómo nosotros tenemos que ver la vida. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Todas las situaciones que nosotros vivimos, que son dolorosas, incluyendo las enfermedades, son pruebas que necesitamos para poder sublimarnos. La forma en cómo el espíritu debe ver la enfermedad es como una prueba que se necesita o una expiación para poder liberarse, saldando las cuentas del pasado y reequilibrándose con la justicia divina. Si nosotros, dice Juana de Ángeles, estamos buscando salud, estamos buscando armonía personal, estamos buscando solucionar los problemas que tenemos, dice ella, lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús, pero no al Jesús crucificado, sino al Jesús que está caminando radiante, invitándonos a seguir su ejemplo a través del amor. Es Jesús, ese espíritu extraordinario que Dios ha colocado en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso, observa lo que has elegido para adoptar la existencia.
seguir la vida y vivirla o acumular tesoros muertos para sepultarlos en el olvido. Desnúdate interiormente y contémplate. ¿Qué es lo que posees realmente que la muerte no te arrebatará y que conseguirá contigo? Esa es una pregunta. Si ustedes me dijeran qué me gustaría que reflexionaran de todo lo que he desarrollado hoy, les diría que está en esto. Reflexionemos, pero hagámoslo primero desnudándonos interiormente y contemplándonos tal cual como somos y nos preguntemos, ¿qué es lo que tenemos que la muerte no nos puede arrebatar? ¿El amor, la dulzura, la empatía, la paciencia? ¿Será que un cáncer? ¿Será que una enfermedad cardiovascular? ¿Será que una diabetes? ¿Será que una enfermedad fuerte me puede quitar a mí el amar a un ser querido, el tener paciencia, el desarrollar virtudes? ¿Será que puede quitarme eso? ¿Será que el carro, la casa, el dinero me lo puede quitar ese cáncer? Yo creo que sí, porque por más que yo coloque en el cajón cosas materiales, nada de eso me llevo a mi verdadera vida, que es la espiritual. Entonces, una reflexión importante es, ¿qué es lo que poseo que incluso la mismísima muerte, a través de cualquier enfermedad, me puede arrebatar? Y cuando nosotros nos respondamos eso a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que nos va a ayudar. Les dejo esta reflexión final para que la usemos como una especie de meditación en la que nos repitamos constantemente la forma en cómo debemos ver la vida. Dice Juana de Ángeles, debo repetirme a mí mismo, la presencia divina me apoya en los procesos de crecimiento y renovación. Cada momento constituye para mí una nueva oportunidad de avanzar o corregir errores. Las transformaciones que la vida opera son fases de desarrollo. La poda renueva, el dolor despierta, la prueba educa, la modificación del comportamiento implica esfuerzo. Estoy predestinado a la felicidad que lograré mediante renovación y lucha, puesto que yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios alcanzaremos un día la felicidad absoluta, que es la que nos permite tener esa conexión completa con nuestro Creador. Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio, por esta oportunidad de haber compartido con ustedes este estudio. Ustedes, si tienen algún comentario, alguna pregunta, bienvenida sean. Pues muchas gracias, José Ángel, por tu tiempo. Muchas gracias, la verdad. No sé si hay alguna pregunta por ahí de alguien, pues estáis abiertos. Bueno, pues mira, yo voy a hacer una preguntilla, bueno, una preguntilla. Más que una preguntilla es un comentario a José Ángel. ¿Nos podrías puntualizar un poquito mejor qué es lo que debemos hacer para evitar enfermedades en el futuro? Para evitar enfermedades en el futuro. Eh, Bueno, la aplicación consciente de las leyes divinas. Pero eso, digamos, es una respuesta genérica. La aplicación consciente de las leyes divinas nos va a permitir a nosotros poder acarrear situaciones dolorosas en un futuro por ley de causa y efecto. Pero hay muchas cosas que nos van a permitir a nosotros poder encontrar ese equilibrio físico, emocional y psíquico. Y es buenos pensamientos, educación de nuestras emociones y el desarrollo de nuestra espiritualidad. Esos tres factores son importantes. Buenos pensamientos, tenemos que trabajar más en eso. Por eso es importante que se nos dice frecuentemente cuando nos levantemos en la mañana, hagamos lecturas cortas de mensajes edificantes. El que más nos guste, de Manuel, de Juana de Ángelis, de cualquier espíritu que nos genere algo edificante, incluso hasta no espírita, pero como los espíritas tenemos bastante material, deberíamos utilizar material espírita que nos ayuda a cambiar los pensamientos, para pensar de una forma más positiva, más trascendental de la vida. Entonces, pensamientos positivos. Segundo, educación de nuestras emociones. Eso implica primero el conocimiento de sí mismo, analizar cómo reacciona ante ciertas circunstancias
y educar las emociones. Un libro que yo recomiendo muchísimo, que fue un bestseller en su momento, es Inteligencia Emocional, que creo que la mayoría de ustedes lo conocen, de Daniel Goleman, que en su momento fue revolucionario, que habla sobre la necesidad de, más que desarrollar la parte intelectiva para ser exitoso en la vida, hay que aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Y tercero, el desarrollo espiritual, que es el que nos habla Allan Kardec de trabajar en nuestra transformación moral. Entonces, esos tres aspectos nos van a garantizar una vida saludable en un futuro o incluso en el presente, dependiendo de las situaciones que tengamos que vivir. ¿Alguna inquietud más por ahí? Todo claro. Todo claro. Y una cosilla sí quisiera yo decir, comentar. El agua fluidificada, ¿cuánto de beneficiosa puede ser para las enfermedades? Claro, el agua purificada es, digamos, ¿cómo le podemos decir? Como un complemento bajo ciertas situaciones específicas. Porque al final lo que es el agua fluidificada no es más que agua que está cargada en energías que provienen de nuestros buenos pensamientos y de nuestros buenos sentimientos, mezcladas con las energías que provienen del mundo espiritual. Entonces, el agua purificada se debe utilizar como un complemento para tratamientos también físicos, incluso espirituales también, pero siempre observar que la génesis del problema está en el alma. Por más que yo me tome un galón de agua purificada y yo internamente estoy en desequilibrio, no va a ocurrir nada. Recordemos que el espiritismo nos enseña que todo obedece a una lógica. Entonces, el agua purificada es importante. Debemos utilizarla en el evangelio, en los pases, en las conferencias, cuando se va a hacer algún tratamiento físico espiritual como complemento. Pero siempre recordar que hay que trabajar en el aspecto interior para poder superar esos conflictos o esas distonías que hay en nuestro interior. Pues muchas gracias. Estéis a tiempo, que este hombre es un tesoro de conocimiento. Aprovechar si tenéis alguna duda. Voy a preguntar una cosa. Claro, cada vez vemos que hay más demencia senil, más Alzheimer y todo eso. ¿Qué es producido más? Porque cada vez hay más desarmonía del espíritu, más desarmonía de tranquilidad, de paciencia, de todos esos valores. ¿Qué pregunta? No escuché bien, disculpa. Aquí Sí, se me cortó un digo, poquito la señal. quiero decir, cada vez hay más demencia senil, más Alzheimer, ¿no? ¿Qué se debe a que cada día la gente vivimos con más desasosiego, los valores cada día morales se ven, parece que van en decadencia en la sociedad? ¿Se debe a eso o a qué se debe? Es que no entendí lo primero. Lo primero lo del desasosiego, ¿a qué dice? Sí, desasosiego de intranquilidad, de impaciencia, de intolerancia, de la falta de valores ¿A morales. qué se debe? Dices tú, ¿a qué se debe Sí, todo sí, eso? sí. Ah, ok, ok. Tu punto de vista. No, eso realmente obedece a muchos factores, pero eh, principalmente a que, dada la facilidad que tenemos en la actualidad con las cosas a nivel material, con la tecnología y muchas cosas, y la poca reflexión, educación que hay al respecto, tenemos muy fácilmente a caer bajo lo inmediatista. Entonces, esa crisis que hay en la escala de valores, que es una realidad, estoy de acuerdo contigo en eso, es producto precisamente de que no, como sociedad, no nos damos el espacio de meditar cuál es nuestra verdadera realidad. Entonces, es que es una situación muy compleja. Imagínense, yo siempre pongo ese ejemplo, yo hablo por mí, pues, que uno de pronto esté en una sociedad en la que todo está a la mano. Creo que aquí no hay nadie que tenga menos de 30 años, bueno, excepto el hijo, ahí al niño, a la niña, no sé, el único, pero en nuestra época era diferente, uno no tenía acceso al internet, no tenía acceso a muchas cosas, entonces uno, digamos, se concentraba en las cosas más simples y sencillas de la vida, pero ahora con los videojuegos, la inteligencia artificial, las facilidades que hay, las libertades que hay, se tornan realmente en un desafío para el espíritu y dado que no hay esa educación espiritual basada en el espíritu inmortal, con mucha facilidad nos equivocamos. Entonces, lo que hace falta para reconstruir esa situación es
cimentar una educación espiritual más sólida, en la que se le habla al espíritu, cuál es su verdadera esencia y cuál es su verdadera realidad, para poder superar esa situación. Y ahí es donde el espiritismo juega un papel importante. Porque no sé si recuerdan que Allan Kardec preguntó eso en el libro de los espíritus. Y dijo, ¿será que el espiritismo será el futuro o la religión del futuro? Y los espíritus le dicen, no, el espiritismo es el futuro de las religiones, dando a entender que las religiones, dentro de la educación moral que desarrolla, adoptarán los principios de la doctrina espírita que son importantes para que no se dé eso que dices tú, Javi, de la decadencia de valores. Y eso está en la visión de un Dios infinitamente justo, en la visión que hay que tener del Maestro Jesús como guía y modelo de la humanidad, en la visión que hay que tener de que somos espíritus inmortales y de que hay unas leyes espirituales que gobiernan todo lo que existe. Eh, ¿Puedo hacer otra preguntilla? Sí, sí. Mira, Si José el Ángel, jefe, el encargado aprueba, sí. Sí, venga, vamos cuando, para... cuando hay una persona cercana que tiene demencia severa, donde también ya está pasando por una etapa de muchas turbaciones, muchas inquietudes, ves que tiene muchas zozobras ya, está sobrealterado, ¿cómo se le puede ayudar? Bueno, Ya ya, tampoco ya comprende mucho su situación de alrededor, ya deja de conocer en muchos momentos a sus familiares, ya no sabe distinguir lo que es la realidad a lo que es su realidad que está viviendo. ya es un tema, ese tipo de casos, ya estamos hablando de situaciones expiatorias que son más complejas, pero en esos casos hay solamente dos fórmulas. La primera, la del amor. Dedicarse, si es un padre, si es un hijo, si es un hermano, entregar lo mejor que uno tenga de sí en pro de esta persona que ya se encuentra un poco desconectada de la realidad. Y la segunda es la oración, pedirle a los espíritus superiores, a Dios, que ayuden a este hermano lo más que pueda para que pueda vivir esa experiencia de la forma menos traumática posible. Entonces, la primera es el amor, que nos permite a nosotros entregarnos para servir y ayudar a ese prójimo que se encuentra en esa situación difícil. Y la segunda es la oración, porque es una situación ya más compleja. La primera es muy importante porque en esos casos la fácil que hacen mucho es, pues yo lo mando a un centro de reclusión, no sé, donde lo atiendan y yo no me gano ese problema, ese chicharrón y ya. Y a veces lo que la vida nos está pidiendo es que de nosotros haya un poquito más. No estoy diciendo que esté mal que a veces vayan a un ancianato porque hay situaciones en las que hay que hacerlo, pero lo que la vida nos está diciendo a veces con este tipo de situaciones es que demos un poquito más. O sea, que de nosotros salga algo que demuestre que hay amor por la otra persona. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues... Yo, Alberto, iba a hacer una Sí, preguntilla. venga, y terminamos contigo, ¿vale? El cáncer y otras enfermedades de esas raras que hay, que son debidas a nuestro estado mental o a la alimentación que tomamos. No, la respuesta es, las dos son correctas, pero todo procede del espíritu. De hecho, como les mencionaba al principio, ya está casi que, digamos, o por lo menos yo soy muy partidario de esa corriente actual, que es un poco más holística. eh, Casi la génesis de todas las enfermedades se encuentran en la alimentación. Por eso ustedes ven, no sé si en España, me imagino que sí, pero acá hoy en día todo el mundo sabe de nutrición y uno no sabe ni qué comer porque lo que antes uno pensaba que era bueno, ahora es malo. Entonces, aquí hay un boom de eso impresionante que uno no sabe si se toma un vaso de agua está mal, si se toma dos está bien, entonces uno no sabe. Pero sí es claro que la alimentación juega un papel importante. Pero hay que tener siempre presente que por más buena alimentación que uno tenga, si hay un tema en el perispíritu que está muy arraigado, eso va a aparecer en algún momento específico porque es algo que necesita el espíritu vivenciar. Y también puede pasar que yo no tenga ninguna cuestión del pasado y por alimentarme muy mal, puedo acarrearme una enfermedad innecesariamente. Recuerden aquellos casos de suicidio indirecto. Cuando yo sabiendo que tengo todo para estar saludable, fumo, tomo, como pésimo,
yo me torno responsable y la enfermedad que pueda surgir de eso es mi responsabilidad. Entonces, las dos son correctas, pero hay que analizarlas con, digamos, con su debido matiz. La alimentación es importante y tiene una incidencia directa en nuestra salud, pero hay que recordar siempre que la génesis de todas las enfermedades se encuentra en el espíritu. Sí, nuestro estado mental influye mucho. Esas radiaciones, esas energías que creamos en lo negativo, influyen más que la alimentación, sin quitar Así la es, parte que corresponde a la alimentación así también. es, totalmente de acuerdo. Así es, Gracias. señor. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a cerrar y nada, José, cuando quieras cierras, te dejamos que nos hagas una Ok, oración que nos dejes suaves para irnos perfecto. nosotros a dormir. Bueno, listo, así será. Bueno, entonces, cerremos nuestros ojos, leemos el pensamiento para entrar en sintonía con nuestros guías espirituales que están aquí a nuestro lado acompañándonos, pues los guías también del movimiento espírita en España están muy atentos al trabajo espiritual de todos aquellos que se entregan desinteresadamente por esta noble causa. Y con toda esta compañía hermosa vamos a agradecer a Dios, a nuestro Padre Creador, por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy de poder estar encarnados, de tener salud, de poder estar acompañados de tantos seres queridos, pero especialmente por la gran oportunidad de conocer esta maravillosa doctrina que nos orienta y nos educa para seguir siempre adelante en el camino del bien. Señor, en esta noche te queremos pedir encarecidamente que ilumines a todo este equipo de trabajo, la institución, Centro de Estudios Espírita Jesús de Nazaret, para que ilumines a todos sus trabajadores en bienes de salud física, pero ante todo emocional y espiritual. Les dé fortaleza a cada uno de ellos para que puedan seguir adelante. Ayúdales en sus desafíos existenciales. Bendice sus hogares también con mucho amor y ayúdales para que puedan sacar adelante todo el trabajo que efectúan en las tierras españolas a través de esta maravillosa doctrina. Gracias, Señor, por este espacio, por esta oportunidad, y que sea tu amor el que reine siempre en nuestros corazones. Que así sea por siempre. Bueno, no me queda sino decirle muchísimas gracias por la invitación.